¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar trabajando con derivadas, que fue el último tema que trabajamos antes del receso invernal. Así que para poder avanzar un poquito más, vamos a repasar lo último que vimos. Habíamos comenzado a trabajar con la derivada de la multiplicación y de la división. Si recordamos, la derivada de un producto de dos funciones es equivalente a la suma entre el producto de la primera sin derivar y la derivada de la segunda función y el producto de la derivada de la primera función por la segunda función, sin derivar. En este caso, si veíamos la regla de la multiplicación, matemáticamente queda expresado como la primera derivada, o sea, si f y g son dos funciones que se encuentran multiplicando, para poder derivarlas debíamos aplicar la regla de la multiplicación. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Si volvemos a ver, habíamos trabajado con un ejemplo en donde nos aparece la multiplicación de dos funciones, entonces para poder derivar tenemos que aplicar la regla de la multiplicación. La primera función es f, la segunda función es g, entonces justamente aplicamos la regla de la multiplicación. La primera derivada la marcamos con una comilla por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y lo que hacemos solamente es derivar por tabla aquellas funciones que están indicadas para derivarse. Entonces, la derivada de 4x más 2, la derivada de 2 es 0, la derivada de 4x es 4, por eso solo me queda 4. Y tenemos que derivar 3x a la séptima más 2. Nuevamente, la derivada de 2 es 0 y la derivada de 3x a la séptima nos queda como resultado 21x a la sexta. Entonces, la derivada de dicha multiplicación nos queda como 4 por 3x a la séptima más 2 más 4x más 2 por 21x a la sexta. Si trabajamos algebraicamente aplicando la propiedad distributiva y demás, obtenemos como resultado el siguiente polinomio. Bien, ahora, si teníamos que derivar una división entre dos funciones, pasaba lo mismo, teníamos que aplicar la regla de la división, la cual plantea que si queremos derivar una división entre dos funciones, debemos aplicar la siguiente regla, que es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo eso dividido la segunda elevada al cuadrado. Entonces, si vemos un ejemplo, que estos ejemplos son los mismos que trabajamos antes del receso invernal, consideramos la siguiente función, que es 3x más 1 sobre 2x, es decir que la primera función, o sea, f sería 3x más 1 y la función g sería 2x. Aplicando la regla de la división, nos queda como la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo eso elevado la segunda al cuadrado. Entonces, nuevamente, derivamos por tabla solo aquellas funciones que indican que se tienen que derivar, en este caso 3x más 1 y 2x, y derivamos por tabla. La derivada de 1 es 0, la derivada de 3x es 3, por lo tanto, lo único que me queda es 3. 3 por 2x, menos 3x más 1, esta está sin derivar, por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, trabajando algebraicamente, aplicamos la propiedad distributiva. 3 por 2x nos quedan 6x, 2 por 3x menos 6x y 2 por 1 es menos 2, teniendo en cuenta que tenemos un signo menos delante que modifica los signos de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, por lo último que nos queda es simplificar. 6x menos 6x nos da 0, por lo tanto me queda solamente menos 2 sobre 4x al cuadrado. Resolvemos el 2x al cuadrado. Y si simplificamos una vez más el 2 con el 4, porque se encuentran dividiendo, directamente obteníamos esta expresión. Entonces, para multiplicar o dividir, para derivar una multiplicación o una división entre dos funciones, teníamos que aplicar justamente las reglas que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, ¿qué sucede si la función que queremos derivar no se encuentra en la tabla? Las funciones con las que trabajamos hasta el momento y que aparecen en la tabla son conocidas como las funciones madres. Por ejemplo, coseno de x, logaritmo natural de x, e a la x, 1 sobre x,
Si prestamos atención, en la mayoría de las funciones solo aparece la x, por eso son conocidas como las funciones madres, porque no tienen ningún otro término que me genere alguna modificación en la función. Sin embargo, si tendríamos, por ejemplo, coseno de 3x menos 1, ya no es una función madre porque ha sufrido modificaciones, que a esas modificaciones matemáticamente las llamamos desplazamientos. Bien, esta función, coseno de 3x menos 1, es denominada como una función compuesta. ¿Por qué se llama compuesta? Porque justamente lo que se encuentra en este caso dentro del coseno, que es el argumento, es otra función. ¿Qué tipo de función? Es una función lineal. Entonces, en este caso, 3x menos 1, ¿sí? Es una función lineal y el coseno es una función trigonométrica. Es decir, que la función trigonométrica se encuentra compuesta por una función lineal. Entonces, esa misma función coseno de 3x menos 1 no está en la tabla de derivadas tal como está. Ustedes, si revisan la tabla, van a ver que se van a encontrar solamente con la función coseno de x, que son justamente las funciones madres o las funciones originales. Entonces, si nos encontramos con una función compuesta, ¿no podemos derivarla? Obviamente sí que podemos, y acá es donde necesitamos de un nuevo concepto que es conocido como la regla de la cadena. La regla de la cadena me permite justamente derivar todas aquellas funciones que son compuestas, es decir, derivar aquellas funciones que no me aparecen escritas tal cual como están en la tabla de las derivadas. En cálculo, la regla de la cadena es una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones. Tiene aplicaciones en el cálculo algebraico de derivadas cuando existe composición de funciones. En términos algebraicos, la regla de la cadena para funciones de una variable, en este caso nosotros trabajamos solamente con la variable x, afirma que si f es diferenciable, diferenciable significa derivable, es decir, que si f se puede derivar en x y otra función g se puede derivar en f de x, entonces a una función compuesta se la denota de la siguiente manera. F o G, este cerito o este O representa compuesta, lo que significa que F está compuesta por G. Y es solamente justamente una variable. Lo podemos encontrar denotado de esta manera, F compuesta con G y por fuera la X, o también lo podemos encontrar de esta manera, que es f, es una función, y dentro de esa función, en vez de aparecer una x, nos aparece otra función que es llamada g de x. F compuesta por g de x. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar las funciones compuestas? Aplicando lo que mencionamos recién, conocida como la regla de la cadena. La regla de la cadena se expresa mediante una multiplicación en donde primero debo derivar solo f, dejando a g tal cual como está, y luego multiplicarla por la derivada de g. Primero derivo f, dejando a g tal cual como está, y luego lo multiplico por la derivada de g. Lo vamos a ver con unos ejemplos para que sea más entendible. Supongamos que nosotros tenemos la función h de x igual a seno de 3x cuadrados más 6. Esta función, así como está, no aparece en la tabla. Lo único que nosotros tenemos en la tabla es seno de x. Bien, esta función es una función compuesta. Por lo tanto, tengo que determinar quién es la función f y quién es la función g. En este caso, seno sería la función f o seno de x, ¿sí? Y g, la función g, sería 3x al cuadrado más 6. Entonces, una vez que determiné quién es f y quién es g, lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena de la derivada. ¿Qué hacemos? Derivamos solo seno de 3x cuadrado más 6. Es decir, que es coseno de 3x cuadrado más 6. O sea, lo de adentro no se modifica. Fíjense que es derivo f, dejando a lo de adentro tal cual como está, o sea, dejando a g tal cual como está, y luego lo multiplico por la derivada de g. Entonces, ¿qué hicimos? Derivamos solo el seno, la derivada del seno es el coseno,
por eso me queda coseno de 3x cuadrado más 6, por la derivada de g. ¿Quién era g? G era 3x al cuadrado más 6. Por lo tanto, al derivarla, si derivamos 3x al cuadrado, nos queda 6x, y si derivamos 6, nos da como resultado 0. Entonces, en este caso, aplicamos justamente la regla de la cadena para poder derivar una función compuesta. Se deriva primero f, dejando a g tal cual como está, y luego se multiplica por la derivada de g. Por eso se llama regla de la cadena. Es como que va haciendo un círculo y va derivando justamente teniendo en cuenta la cantidad de funciones con las que estamos trabajando. Bien, veamos el segundo ejemplo. Tengo la función h de x igual a e elevado a la coseno de x. Obviamente la función que me aparece en la tabla es solo e a la x, por lo tanto esta función nuevamente vuelve a ser una función compuesta. Bien, ¿quién es f y quién es g? F es la función e a la x y g es la función coseno de x. Entonces, ¿qué hacemos primero? Derivamos la función e y después derivamos la función coseno de x. Entonces, la derivada de e a la x era e a la x. Acá como tenemos e a la coseno de x, la derivada sigue siendo la misma, e a la coseno de x. Por, si aplicamos la regla nuevamente, la derivada de g. Como dijimos que g era coseno, la derivada del coseno es menos seno. Entonces, la derivada nos queda e a la coseno de x por la derivada de lo de adentro, que es menos seno de x. Y ahí terminaría la expresión. Veamos el tercer ejemplo. Acá, en la tercera función, tenemos que h de x es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 5. En este caso, nosotros nos encontramos con tres funciones. La primera es logaritmo natural, la segunda es la raíz y la tercera es 3x al cuadrado más 5. Es decir, que como tengo una composición de tres funciones, me va a quedar expresada la derivada como una multiplicación de tres funciones. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero derivamos el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora, ¿yo qué tengo? Tenemos logaritmo natural de la raíz de 3x al cuadrado más 5. Bueno, entonces la derivada va a ser 1 sobre, y lo de adentro lo dejamos igual. La raíz de 3x al cuadrado más 5. Bien, por la derivada de lo de adentro. Ahora, en el argumento del logaritmo tengo dos funciones. Tengo primero la raíz y después tengo 3x al cuadrado más 5. Entonces, primero derivamos la raíz. 1 sobre 2 por la raíz de 3x al cuadrado más 5. Y nuevamente derivamos lo de adentro, que es 3x al cuadrado más 5. La derivada de 3x al cuadrado más 5 nos vuelve a quedar nuevamente como 6x. Entonces, derivamos el logaritmo de todo esto. Es 1 sobre la raíz de 3x cuadrado más 5. Ahora, derivamos la raíz de todo esto. 1 sobre 2 raíz de 3x al cuadrado más 5. Y por último, derivamos solo 3x al cuadrado más 5. Tenemos tres funciones, nos queda como multiplicación de tres funciones. Siempre teniendo en cuenta la regla de la cadena. Veamos un ejemplo más en donde me aparece ahora una suma de dos funciones. Bueno, acá siguen prevaleciendo las propiedades también que vimos anteriormente, que si nosotros teníamos una suma de funciones, para derivarla, ¿qué hacíamos? Derivábamos por separado los términos que me aparecen dentro de la función. Entonces, acá primero separen términos para identificar cuáles son las funciones. Bien. Ahora, derivamos. Acá tengo 2x más 1 elevado a la cuarta, más 4 por logaritmo natural de 5x al cuadrado. Bien. Acá tenemos una composición de dos funciones, porque tenemos una función lineal, pero también tenemos una potencia. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar aplicando la regla de la cadena? Justamente, primero derivamos la potencia y luego derivamos lo de adentro. Si recordamos en la tabla de las derivadas, la potencia baja multiplicando y se le resta 1 al exponente.
Entonces, lo que hacemos en la derivada es exactamente eso. El 4 baja multiplicando por 2x más 1, queda tal cual como está porque no la podemos tocar. Se le resta 1 al exponente, por eso me queda 3. Y este por 2 aparece justamente de la regla de la cadena, porque tengo que derivar ahora lo de adentro. Entonces, primero derivamos la potencia, dejando a lo de adentro tal cual como está, y luego multiplicamos por la derivada de lo de adentro. La derivada de 2x más 1 es 2. Procedemos de la misma manera en el siguiente término. Tenemos 4 por logaritmo natural de 5x cuadrado. Bien, el 4 como es una constante que está multiplicando, lo dejamos tal cual como está. Acá tenemos dos funciones. Tenemos la función logaritmo y tenemos la función 5x al cuadrado. Bien, ¿qué hacemos entonces? Derivamos el logaritmo de 5x al cuadrado y luego derivamos 5x al cuadrado. La derivada del logaritmo natural de 5x al cuadrado es 1 sobre 5x al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro, la derivada de 5x al cuadrado, bajamos el exponente multiplicando y nos queda como resultado 10x. Si se puede, lo trabajamos algebraicamente. Fíjense que nosotros en el primer término nos quedan dos números multiplicando afuera del paréntesis, 4 por 2 me queda 8, el paréntesis me queda tal cual como está. Y en el segundo término puedo realizar algunas simplificaciones. La x puedo simplificarla con una x del denominador y el 10 con el 5 también lo puedo simplificar, obteniendo como resultado en la segunda expresión 4 por 1 sobre x sola, porque se simplificaron, y 10 dividido 5 me quedó el 2. Entonces ahora sí puedo realizar la multiplicación correspondiente. 4 por 1 por 2 me queda 8. 8 sobre x. Como el 8 es un número que aparece en los dos términos, si quiero para que la expresión quede aún mejor simplificada, podemos sacar factor común 8 y obtenemos la expresión más simplificada. Entonces sacamos factor común 8 fuera del paréntesis, y nos queda solo 2x más 1 elevado al cubo, más 1 sobre x, ya que este 8 también lo extraímos en el factor común. Esto no es necesario, nada más que yo lo hice justamente para poder encontrar su mínima expresión. Entonces, a partir de ahora, todas las funciones con las que vamos a trabajar son conocidas como las funciones compuestas. Para poder derivar una función compuesta, tienen que aplicar siempre la regla de la cadena. Primero derivamos f, dejando a la función de adentro tal cual como está, y luego lo multiplicamos por la derivada de dicha función. F derivada, dejando a g tal cual como está, por g derivada. Una vez terminada de aplicar la regla de la cadena, pueden continuar trabajando con los ejercicios. Ahora sí, estamos listos para continuar trabajando.